a ver, os voy a hablar del Camino de Santiago, pero os voy a hablar de patrimonio, estamos con Acanto. Os voy a hablar de las dos cosas que son, el Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad. Fijaros un poco. Seguramente que todos vosotros, y ya no suelo hacer más esta pregunta, que suelo hacer en otras charlas, habéis oído hablar del Camino de Santiago, ¿verdad que sí? Ya a todos os suena el Camino de Santiago. Bueno, pues no hace tanto, yo no tengo la suerte, o tengo la suerte como Juliano, de tener esos mismos años y unos pocos más. Probablemente cuando acababa la universidad, mi trabajo, al final de tesis fue sobre el Camino de Santiago. Cuando yo hablo de los años 80, hablaba del Camino de Santiago, me tildaban de loco, porque nadie sabía lo que era el Camino de Santiago. Hoy, por suerte, prácticamente todos lo sabemos. Después, por parte del gobierno regional, en el año 1991, se me designa para defender el primer Congreso Internacional, el Camino de Santiago, en el primer Congreso Internacional que se celebró en Oviedo, en el Hotel Reconquista. Ya en el año 1988 se había designado como itinerario cultural europeo el Camino de Santiago, y en 1993 se declara Patrimonio de la Humanidad el Camino de Santiago. Es el primer itinerario que se declara Patrimonio de la Humanidad. Muchos seguimos reivindicando, luchando porque porque hay muchos caminos. ¿Veis? Algunos supongo que la vista también llega hasta aquí. Ahí hago una mención a una frase que a mí me encanta bastante, que dice: todos los caminos a Santiago son tantos como nervaduras tiene la Concha Venera. Es decir, hay muchos caminos de Santiago. Yo en mis charlas, algunos de los que habéis venido algunas veces, siempre os digo que no me gusta hablar del Camino de Santiago, sino de los caminos a Santiago. Son varios los itinerarios que llevan a Santiago de Compostela. Cuidado, esto no es como lo de Roma. No todos los caminos llevan a Roma. Aunque muchos caminos lleguen a Santiago, no todos los trazados que llegan a Santiago de Compostela son Camino de Santiago. Ahora mismo estoy en un comité dentro de la Federación Nacional. El próximo viernes tendremos aquí en Cantabria al presidente de la Federación Nacional. Vamos a tener un encuentro para decidir, porque estoy dentro del comité de decisión de qué es y qué no es Camino de Santiago, porque están surgiendo muchas variantes que quieren y dicen que son Camino de Santiago, no lo son, y bueno, esto es un auténtico batiburrillo. Entonces vamos a sentar una serie de bases, y el próximo viernes de bases de qué son y cuáles deben de ser los caminos de Santiago, y el próximo viernes vamos a tener la suerte de estar aquí en Cantabria varios de los presidentes de asociaciones para decidir cuáles son los criterios que se deben de tener en cuenta para que un trazado sea Camino de Santiago. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, pues dentro de todos aquellos que veníamos peleando porque fuesen Camino de Santiago, en el año 2015, el Camino del Norte, el primer camino, los primitivos peregrinos que iban a Santiago de Compostela, cuidado, no confundir con camino primitivo. Sabéis que en Oviedo, el Alfonso II el Casto, que fue el rey que recibió el aviso de Teodomiro de que se habían descubierto en Santiago de Compostela unas luces y que pudiera estar allí, pudiera ser unos huesos que había del apóstol Santiago, va para allá, y eso se llama el camino primitivo. El nuestro no es el camino primitivo, pero sí fue el primer camino, porque por aquí, durante los primeros años, la tumba del apóstol Santiago se descubre en el año 813. Los primeros peregrinos en esa época no podían pasar por la parte de allá de la cordillera porque era un territorio musulmán, por lo tanto tenían que venir pegados a la costa, y ese fue el primer camino. Estuvimos luchando durante muchos años para conseguir eso, y por fin, en el año 2015, claro, no hace tanto, esto se nombró como Patrimonio de la Humanidad. Un patrimonio de la humanidad que no, y aquí lo digo muy claramente, no en todos los casos respetó los criterios históricos tradicionales que existían de dónde pasaba el Camino de Santiago. Por diversas razones, en algunos casos se obviaron algunas variantes históricas, y se decidió crear un camino oficial. Bien, un camino oficial que muchas veces pasa al lado de nuestra casa, pasa por delante de nuestras narices y no le conocemos. A veces vamos a buscar el patrimonio natural, en el caso del Camino de Santiago, a Roncesvalles, y estamos aquí viendo grandes edificios. El Camino de Santiago, que es patrimonio de la humanidad, muchas veces pasa por delante de la puerta de nuestra casa y no lo conocemos. Ese es mi objetivo fundamental hoy aquí, contarlo en este tramo pequeñito de Laredo y de Colindres, contaros por dónde va el Camino de Santiago, porque lo desconocemos y a veces indicamos mal a los peregrinos que vienen de fuera.
El primer contacto que viene de los peregrinos, y vamos a ir entrando ya en la materia, viene por el este, por el lado de Laredo, de los chinos, de Laredo, de la parte de allá, de la parte oriental, y esa es la foto, está sacada desde el Alto del Risco, que ven los peregrinos cuando se acercan a Laredo. Este es el plano de Laredo, y fijaros una cosa, los peregrinos llegan a Laredo por dos partes. Aquí os hablaba de las variantes. Una que va cosida a la costa y otra que va por el interior. La que viene cosida a la costa, que viene por la playa de San Julián, y baja luego por el Camino de la Vida para entrar en Laredo por la Puerta Blanca. Luego van los peregrinos a visitar la iglesia de Santa María y bajan a la Plaza de la Constitución. Creo que sobre todo los de Laredo y algunos de los que estáis cerca conocéis prácticamente ese itinerario. Lo hemos recorrido, incluso yo lo he recorrido en algunos casos con vosotros, y llegan a la Plaza de la Constitución. Estos son los que vendrían por la costa. Hay peregrinos que no quieren perder de vista el mar. Para ellos esa es la referencia, sabiendo que tienen cerca el mar, saben que van a llegar a Santiago de Compostela y al Finisterrae. Entonces, hay otros que se meten más por el interior, y estos que vienen del interior entrarían por esta parte de aquí, que estáis viendo aquí, en el plano de Laredo, y lo mismo, entrarían en Laredo, vendrían por Tarrueza, por la zona de Tarrueza, entrarían por la Puerta de San Lorenzo, por la parte de atrás de la Capilla del Espíritu Santo, y aquí veis este edificio aquí, que era un antiguo hospital para transeúntes y peregrinos. Bajarían después por donde está el convento de las monjas trinitarias, que tiene un albergue actualmente en funcionamiento todavía, y llegarían al mismo punto, es decir, a la Plaza de la Constitución que tenéis aquí. Luego ahí se juntarían los dos peregrinos, tanto el que viene por la costa, aquí en este punto, el que viene por la costa como el que viene por el interior. Y llegarían a ese sitio. Los dos convergerían en el mismo punto, el de la costa y el del interior. Y llegados ahí, que era el antiguo ayuntamiento de Laredo, se preguntan, ¿y hacia dónde dirigirse? Bueno, pues voy a hacer una reivindicación. Antes, al entrar, lo comentaba con Tiroca. Estos foros deben de servir no solamente para contar películas, para contar cosas y para ilustrarnos, por supuesto, también, que para todas esas cosas. Pero a mí también me gusta reivindicar determinados temas. Esta es una de las oficinas que en un momento determinado fue referencia en el Camino del Norte, porque era una oficina dedicada exclusivamente a atender al peregrino. Desgraciadamente luego se ha ido transformando, se ha hecho para peregrinos, se ha hecho para turismo, se ha hecho para varias cosas, y al final no es nada, no queda nada. Pues incluso lo he visto cerrado algunas veces. Y ahora a lo mejor estamos dándole vueltas a crear una oficina de turismo cuando ya estaba aquí, cuando ya estaba hecha, ¿vale? Dejadme que reivindique también este tipo de cosas que a veces suceden con los organismos oficiales. Continuamos. Cuando llegaban ahí, el peregrino pasa lo mismo, llegaba por dos sitios y al llegar ahí toma otras dos opciones diferentes. Una de ellas va a coger la barca Santoña por toda la ribera de la playa de la Salve, y la otra iría a Colindres por el interior. La que va, vaya. La que va a coger la barca de Santoña, conocéis todos el paseo marítimo. Espera, y cogería la barca del embarcadero. También sería importante que los peregrinos, al subirse en la barca, pudieran tener un acceso, incluso también para todos los que transitan de Laredo a Santoña, fácil para la barca. Pero bueno, ahí tenéis una imagen, yo creo, con una foto además muy bonita de que también en Cantabria, a veces cuando hace frío y cuando el cielo está encapotado, da gusto verlo. Bien, los dos peregrinos, y es lo que hoy venía fundamentalmente a contaros, tomarían este camino. Saldrían por la Nacional 634, por donde hoy está el cuartel de la Guardia Civil, no sé si conocéis el cuartel de la Guardia Civil, y pasarían, nada más pasar el cuartel de la Guardia Civil, un pequeño arroyo que curiosamente recibe el nombre de El Pelegrín. A lo mejor tiene algo que ver esto del Pelegrín con los peregrinos que transeúntes por aquí. Continuarían por parte de la Nacional 634, pasando por cerca de la ermita de Belén, y llegaríamos después a una serie de centros comerciales con dos rotondas, y al llegar a esas dos rotondas
A ver, perdón. Al llegar a esas dos rotondas, muchos de los peregrinos, a ver, la mayoría de los peregrinos, gracias Tinuca por haberme puesto el libro de pies. Este es un libro donde aparece en todos los itinerarios, escrito después del COVID, en todos los itinerarios de todos los caminos a Santiago y Santo Toribio por Cantabria. Para, de alguna manera, intentar esclarecer todas esas variantes distintas que puede encontrarse el peregrino y que cuando venga alguien que le podamos dar la información adecuada. Me he encontrado con mucha gente. Hoy en día, a ver, los peregrinos no llevan un libro como este en la mochila, ya no llevan tampoco guías. Hoy llevamos el móvil. En el libro aparecen unos QR, se descargan en el móvil, se llevan en el móvil y lo que ven en el móvil. Pero al peregrino también le gusta hablar con el paisaje. Y le pregunta, ay, ¿dónde me va camino de Santiago? Y a veces llegamos a esa rotonda que es la que está a la salida del Laredo y le decimos, no, hijo, no subas para allá arriba, allí adelante de Colindres. Tú por aquí a derecho y ahí enfrente está Colindres. Le estamos dando una mala información. Estamos desviando el patrimonio del Camino de Santiago y estamos privando a la gente que viene de fuera de conocer el rico y variado patrimonio que tiene Colindres en la parte alta. Por favor, aprendamos bien el camino. Sepamos, conozcamos el patrimonio, valorémosle, conservémosle y difundámosle adecuadamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el Camino de Santiago, que no se nos olvide que a veces nos equivocamos, es patrimonio de la humanidad. Conozcámoslo, entendamos lo que es y cuando hay un peregrino, démosle la información correcta si la conocemos y si no, le mandamos a donde debe acudir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lleguen a esta bifurcación, que es donde está el peregrino, perdón, esta vez a punto de la mano. Hay un paso de cebra que seguramente que muchos conocéis, que es justo después al final. Si seguimos por aquí, llegaríamos a Colindres por ese camino que yo digo que acorta, que le demos a golpe de vista y por donde no debemos mandar al peregrino. Le mandaríamos cruzar por ese paso de cebra, no continuar por el recto, y cruzaría a la otra carretera, que es después de los arcos, cruzaría exactamente a ese punto de ahí para pasar por debajo de la autovía. Ese es el paso que hay por debajo de la autovía. Antiguamente la autovía no estaba y se podía pasar perfectamente. Por suerte nos hemos encontrado con un paso por la autovía que no siempre las autovías han respetado el trazado del Camino de Santiago. Bueno, ahí se ha respetado. Hay una flecha incluso amarilla ahí abajo para pasar. Continuaría subiendo a lo que es la parte alta de Colindres y subiendo a esa parte alta nos encontraríamos con un mojón, con un mojón al borde de la carretera, que es el tramo donde figura por un lado el Laredo de Colindres y donde es el límite fronterizo entre las dos localidades. Estamos aquí andando por lo que era lógicamente el trazado, parte del trazado de Carlos V, y al llegar a la parte alta nos encontramos con la casa de los Cachupín y Villota, que seguramente que muchos de los aquí presentes conocen. Esta es una foto, está sacada hace poco tiempo, no está sacada hace mucho, incluso para la ponencia esta, y bueno, esta es la torre que está, el monumento que hay justo a la entrada en la cruz, en la parte de arriba donde está el cráneo, se lee "Cual me ves, te verás", y la leyenda en la parte inferior es "Quien se desvela pensando en la última partida, halla en la muerte la vida". Bien, entonces podríamos hablar mucho más de la historia y del patrimonio de esta casa, pero lo voy a dejar ahí simplemente con una referencia por la limitación de tiempo que tenemos. Porque luego también, si seguimos caminando prácticamente a la otra mano, fijaros la riqueza de patrimonio que tenemos, prácticamente a la otra mano, y las vemos las dos juntas, está la casa del Valle o de los Hoyos. Tiene un escudo además con los apellidos heráldicos de Hoyo, Alvarado, Solórzano y Sarabia. Esta casa se ha remodelado bajo mi punto de vista, bastante bien, tiene unas balconadas muy atractivas y además se ha reconvertido en una posada. A la hora de dar la información a los peregrinos, tenemos que ya también entrar en la mentalidad que no todos los peregrinos tienen que darse en los albergues. Hay peregrinos que vienen buscando otro tipo de alojamiento. Y esta posada, y otras muchas, como ejemplo, no estoy haciendo publicidad ya, no
lo desconozco. Ni tengo comisión por venderlo. Pero sí que da riqueza a la población en la que estamos. Esa información también se la podemos dar a los peregrinos. Para que vaya generándose, porque hay muchos de ellos que, yo os digo, no necesariamente se quedan en el albergue y están buscando pues otro tipo de alojamiento, otro tipo que alcance en función de las necesidades económicas que pueda tener cada uno. Desde ahí bajaríamos a la parte de abajo, volveríamos a cruzar la autovía, cruzamos la autovía, bajaríamos a la parte baja de Colindres y cruzaríamos la autovía por esa parte. Hay una buena señalización en el cruce, no tanto para que se suba por arriba de la autovía, sino para que se vaya por debajo y esa otra cruz que está ahí para señal para pasar por debajo de la autovía. Pasando por debajo de la autovía, nos damos de frente contra la cruz de Bori. Esta cruz no estaba originalmente ahí, se situó en esa zona, pero se colocó ahí. Yo creo que, y está muy bien, porque sirve como referencia a los peregrinos. Hay dos funciones que cumplen las torres estas: una de oración, de meditación, para los peregrinos que vayan andando y que como creyentes quieran realizar sus rezos ahí delante, y la otra también como señalización de tráfico casi. Se solía pasar a veces por la parte izquierda de donde están las cruces, que eran las señales de tráfico en la Edad Media. Bien, más adelante continuaríamos después de la Cruz de Boris justo a buscar la carretera nacional 634 y al llegar a la nacional 634 habremos pasado, fijaros, qué cosa, por el ayuntamiento, don Javier, el alcalde, por el ayuntamiento y entre el ayuntamiento y esa casa de cultura. Fijaros, el patrimonio de Colindres está entre el ayuntamiento y la Casa de Cultura. Toda esa acera, eso es patrimonio de la humanidad. Y luego, yo no sé si conocemos la legislación sobre patrimonio de la humanidad en el Camino de Santiago. No entro en otro sitio. Pero en el Camino de Santiago, 3 metros a la derecha, a la izquierda, y 3 metros a la derecha del centro del Camino de Santiago, no se puede realizar ninguna actuación sin el consentimiento de la UNESCO. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Pero fijaros la importancia que tiene conocer el patrimonio de la humanidad para que lo conservemos, lo cuidemos y evitemos actuaciones que nos traigan a veces alguna complicación. Bien, una vez que pasamos por aquí, por esta noble calle entre el ayuntamiento y la Casa de Cultura, saldremos a la Nacional 634 y nos quedan dos opciones. Ahí el peregrino, al llegar a la carretera, puede decir: pues me voy al albergue, porque tenemos la suerte de que en Colindres hay un albergue, o continúa por la Nacional 634. Aquel peregrino que decide entrar en el albergue porque también desconocemos dónde está el albergue de Colindres, y conviene saberlo. No sé si muchos de los que hay aquí saben dónde está el albergue de Colindres. Sí, me hace caso y me deja, porque igual también se lo ha olvidado. Ahí está. Ese sería el punto de la Nacional 634 y entraríamos al albergue ahí, por la calle Santander, prácticamente enfrente, por la calle Santander, y llegamos a la Plaza del Pescador. Justo ahí detrás hay un edificio, que ese es el edificio del albergue de Colindres. Hay veces que los peregrinos se quejan de que no hay infraestructuras suficientes. Yo creo que hay mediana infraestructura, hay que mejorar las infraestructuras de eso, pero lo que hay que cuidar también es que este es el edificio del albergue, tiene 18 plazas, se cobra 5 euros, es un albergue municipal. Los albergues municipales también, voy a aprovechar aquí un índice para que se conozca un poco cómo son los albergues. Hay albergues que son de donativo, que vienen creados por la iglesia, vienen creados por alguna asociación, de donativo, y no se cobra absolutamente nada. Hay albergues que son municipales o también de alguna institución, a los que hay un mínimo, como en este caso, que se cobra 5 euros. Y ya luego hay otro tipo de albergues que son los de pago. Y ya entran posadas, entran hoteles y entran lo que queráis. Casas rurales, es decir, el abanico para que el peregrino pueda quedarse, que venga andando aquí, incluso de precios, es bastante amplio. La pena es que, como me ocurre aquí, esta mañana antes de venir,
porque uno ya va acumulando espolones en algunas cosas. Llamé por teléfono para reservar plaza en el albergue de peregrinos de aquí. Desgraciadamente no me han sabido dar razón. Igual he estado una hora hablando con distintos sitios, el alcalde, y no me han sabido dar razón para qué pasaba con el albergue de peregrinos. Si yo fuese un peregrino me costaría ahora poder entrar aquí. Sí que me han dicho que en el bar Juan Jauja y la calzada de aquí te daban una referencia y unas llaves, pero bueno, esperemos que actuaciones o un edificio de estas características tan maravilloso y tan bueno le podamos dar la vida necesaria. Sé que ahora también estamos en una época de noviembre, diciembre complicada, pero habría que buscar que durante todo el año esto estuviese abierto por la mala imagen que se da. Bien, el peregrino que se ha quedado ahí en la plaza del Pescador bajaría después por la calle Eliodoro Fernández, volvería a la Nacional 634 a la altura de la parroquia, y desde ahí ya, yendo por la plaza esta nueva, moderna del quinto centenario, se acercaría por toda la carretera hasta, cuando quiera pasar, este es un peregrino un poco lento, va acercándose, ya vemos allí al fondo Treto, y pasaría por un sitio yo sí que me gustaría hacer mención también a la Asociación Falgote, que en el año 2019 hizo un libro como homenaje a Marcelino Basoa Ojeda, en el cual que fue el autor en el año 68 de la ley y que además patrocinó a Canto y se publicó con su ayuda. En las páginas 84-85 hace mención a la Magdalena, que había allí una antigua ermita en la cual se refugiaban y se cobijaban los peregrinos. También hace referencia a esta edificación, a esta ermita, a ese paseo, en el cual también incluso bajaban a veces, dicen, los grandes prohombres del Alto de Colindres a pasear. Lo recogen también Jesús Ruiz y Ana Cobo en su libro de hospitales y ermitas, y José Luis Casado Soto, Joaquín González de Chegaray, y prácticamente todos los historiadores hacen mención a que incluso ahí había una peña donde antes de cruzar al otro lado de la ría de Treto paraban para refugiarse de las inclemencias meteorológicas y descansar los peregrinos que iban a Santiago de Compostela. Este sería la parte del muelle que queda de Colindres, a medida que nos vamos acercando, y llegados a este punto, mediante una barcaza, cruzaban lo que hoy ya es el puente de Treto. Es una bonita imagen, me paro aquí, esta imagen también la tenéis en el libro, es una imagen, muchas de las imágenes son mías fotografías, pero esta es de Carlos Marlan, que es un fotógrafo importante, y bueno, creo que es una bonita fotografía de Colindres y del Treto. Esta es una imagen de la barca que realizan los investigadores. La he bajado de internet, no es cosecha mía. Y esto es la barca de Treto. Yo creo que hice una cosa muy buena con la barca de Treto, haciendo una reproducción de la barca al final del puente. Allí se ha ido deteriorando, se está deteriorando, estos días por ahí se está deteriorando. Se realizaron también algunas actividades por parte de algunos grupos del paso, de cómo se realizaba el paso de la barca. Yo no sé si esto se ha perdido, yo lo he vuelto, pero bueno, sí que animo, reivindico la recuperación, también otra reivindicación nueva de ese monumento que creo ahí a la barca, y si es posible, animo a esas asociaciones, de todas esas asociaciones, a que recuperen ese tipo de actividades, porque nos recuerdan el patrimonio, y además hacen partícipe a la gente y les involucran en este tipo de actividades y a respetar y querer mucho más el patrimonio. Bien, perdón. Ya vamos a pasar el puente, hay una pequeña cuesta, y en el primer semáforo que encontramos después de pasar el puente, llegamos ahí, sería este semáforo de aquí, cruzaríamos a mano izquierda cuando el semáforo nos lo permita, eso sí, cruzaríamos por ese lado de ahí y automáticamente después pasaríamos por encima de un puente que hay sobre una vía férrea para después llegar a este kiosco, y antes de cruzar a la S20, más o menos a la altura de donde está aquella señora, a mano derecha hay un emparrado, y después ya de ese emparrado nos encontraríamos con la parroquia de San Cipriano.
No sé si he ido muy deprisa, pero bueno, ya al peregrino a partir de aquí casi que le pido que corra, porque ya iría por Cicero, por Gama, por Escalante, para acercarse a Argoños. Y una vez que esté en Argoños, ya también tiene dos opciones: o entrar en Santoña y alojarse en Santoña, en cualquiera de los albergues o hoteles o residencias que hay allí, o bien continuar después por Noja, Meruelo, y llegar a Santo Toribio, Santiago de Compostela, o al Finisterrae, donde quiera. Tenéis el patrimonio aquí al lado de casa. Os hago, si me deja, una invitación para todos, para las asociaciones nuevas, para los que queráis, a recorrer el Camino de Santiago. Este trazado pisa en todo momento el Camino de Santiago. Salís de Colindres, dais toda la vuelta, volvéis en barca, volvéis por Laredo y volvéis a Colindres. Hemos hecho experiencias similares con Laredo. Muchas gracias, porque además yo creo que fue una bonita experiencia. Y os invito a hacer este trayecto. En todo momento estáis haciendo y pisando el Camino de Santiago. En todo momento estáis pateando el patrimonio de la humanidad. Y lo vais a conocer. Y eso os va a permitir después conservarlo y comunicarlo. Y, por si acaso tembláis, os hago un ofrecimiento. Lo mismo que les hice a yo. Contad conmigo, ¿verdad? No me importa, encantado de atenderos, ayudaros y que me enseñéis también muchas de las cosas del patrimonio que vosotros conocéis y que yo desconozco todavía. Así que, con todo eso, muchísimas gracias, buen camino y nos vemos en el camino. Buen camino.